Bienvenidos al tema número 3, correspondiente a los sistemas de protección de los derechos humanos. En el transcurso de clase vamos a observar la Carta Internacional de los Derechos Humanos, vamos a observar la Convención Americana de los Derechos Humanos, a la Corte Internacional de Justicia, que en brevedad lo voy a mencionar. Ustedes observan términos que de repente puedan conocer, pero que de repente alguna vez han escuchado, ¿no? Por ejemplo, Corte de la Haya o la Haya. O de repente habrás escuchado sobre la Carta Interamericana o la Carta Internacional de los Derechos Humanos, que cada punto se va a ir tratando, ¿no? Tenemos por aquí a la Carta Internacional de los Derechos Humanos. Adopta, te dice, hay 3 puntos sobre los cuales adopta la Carta Internacional de los Derechos Humanos. Tenemos al Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales. Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales, y ya habíamos desarrollado en las anteriores clases referidos al tema de derechos económicos y sociales. ¿Qué es lo que se protege? Por ejemplo, los derechos económicos: derecho a un trabajo, derecho a recibir una remuneración justa; derecho social, derecho a la salud. Ahora, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos también lo había reiterado en las anteriores clases, que corresponde, por ejemplo, en el caso de derecho civil, derecho a la igualdad, derecho a la libertad, derecho a la vida, que es un derecho que es condición para el ejercicio de los demás derechos, ¿no? Tenemos a los derechos políticos. Ahora, ejemplo de un derecho político: tenemos derecho a elegir. Así como tienes derecho a elegir, también tienes derecho a ser elegido. Son ejemplos en referencia a la ejecución de los derechos civiles y políticos. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Recuerda que se aprueba la Declaración Universal de los Derechos Humanos después de la Segunda Guerra Mundial con la creación de la ONU. Ahora, no confundas entre la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y Declaración Universal de los Derechos Humanos, que si bien es cierto tiene mucho parecido, pero cuando te habla de Declaración de los Derechos del Hombre, hace referencia a la Revolución Francesa. En cambio, cuando te dice Declaración Universal de los Derechos Humanos, no solamente va dirigido para un solo estado, nación, etcétera, sino va dirigido para toda la población. Recuerda que se aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos con la creación de la ONU, ¿no? Y son los puntos a tratar respecto a la Carta Internacional de los Derechos Humanos. Bien, entonces estaba mencionando respecto a los puntos que ha adoptado la Carta Internacional de los Derechos Humanos. ¿Qué viene a ser una carta? Viene a ser un documento en la cual se va a prevalecer respecto a estos 3 puntos, que viene a ser el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ahora, tienes aquí a la Convención Americana de los Derechos Humanos, y esto es un tratado internacional que viene a ser un hito en la historia y a su vez viene a ser uno de los tratados por los cuales hasta hoy viene a ser conflictivo el hecho de que no se pueda aprobar la pena de muerte, y voy a relatar sobre ese punto. ¿Ya? Convención Americana de los Derechos Humanos. Observas aquí en la pizarra, ¿sí? Por aquí, en la pizarra, observas que te dice: la Convención Americana de los Derechos Humanos también es conocida como el Pacto de San José de Costa Rica. El término técnico es Convención Americana de Derechos Humanos, pero el nombre común es Pacto de San José de Costa Rica. ¿Y por qué se le dice San José de Costa Rica? Porque fue proclamada en dicho lugar, en Costa Rica. ¿Cuándo? El 22 de noviembre de 1969. Ahora, observas aquí en la pizarra respecto a la Comisión y a la Corte Interamericana, que forma parte de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Recuerda que es un tratado internacional, que si bien es cierto, Perú forma parte de dicho tratado internacional, por los cuales no se puede aprobar todavía la pena de muerte en el Perú. ¿Ya? Ahora, aquí observas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
no te dice corte, te dice comisión. ¿Y qué viene a ser una comisión? Una reunión, vamos a realizar una comisión de la Junta Vecinal. Una reunión en las cuales se va a llegar a tratar o hablar de algo. Comisión Interamericana, te dice Interamericana, ya aquí, Interamericana. Por lo tanto, cuando haya problemas, de repente, por ejemplo, de un ciudadano que pertenezca a un continente asiático, ¿podría dirigirse a esta comisión? No, no podría, ¿ya? Y te menciono por qué. La función de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos se encarga de velar por la promoción de los derechos humanos y también recepciona las denuncias. Pero ten en cuenta que no va a recepcionar cualquier tipo de denuncias, sino siempre y cuando se haya vulnerado tus derechos fundamentales como ciudadano. Pero tampoco implica de que directamente te vas a dirigir a esta instancia internacional. No. ¿Cómo se realiza este procedimiento? Cuando, por ejemplo, tú tienes estás siguiendo algún caso judicial en la cual se ha vulnerado tus derechos humanos, tus derechos fundamentales, y en tu país se ha hecho caso omiso, es decir, no se ha ejecutado como corresponde. ¿Qué es lo que vas a hacer? Ya apelaste, y a pesar de la apelación continúan mencionando que dicho caso va a quedar archivado o de lo contrario no se ha vulnerado tus derechos humanos. Pero como tú eres consciente que sí, evidentemente se ha vulnerado tus derechos humanos, no te vas a quedar con las manos cruzadas, porque puedes dirigirte a una instancia internacional, pero siempre y cuando se hayan agotado las instancias a nivel nacional. Si, por ejemplo, pasaste la primera, segunda, hasta inclusive la tercera instancia, que va para la Corte Suprema, cuando ya se hayan agotado esas instancias, tú puedes recurrir a una instancia internacional que viene a ser aquí a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ahora, aquí se va a recepcionar las denuncias, mas no se va a sentenciar, porque la sentencia se realiza en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Te explico un poco cómo funciona el proceso de, por ejemplo, una denuncia, una demanda a nivel nacional, para que puedas entender aquí a nivel internacional. ¿Dónde se realiza la denuncia? Y es muy usual que de repente ustedes puedan escuchar que la denuncia se va a realizar en la comisaría, y está en lo correcto. Sí, evidentemente se realiza en la comisaría. ¿Pero solamente será en la comisaría? No. También se puede realizar la denuncia ante el Ministerio Público. ¿Cuál es la relación entre la comisaría y el Ministerio Público y el Poder Judicial? Cuando tú haces la denuncia, te diriges a la comisaría para denuncia por maltrato familiar, violación sexual, entre otro tipo de delitos. Tú realizas la denuncia, se registra tu denuncia y luego la comisaría, por medio de sus archivos, remite esos documentos al Ministerio Público. ¿Para qué? Para que pueda investigar. ¿Y qué se realiza en el Ministerio Público? Conjuntamente, y que viene a estar integrado por los fiscales, se encargan de investigar. Investigar cómo sucedió, dónde sucedió, por qué sucedió. ¿Ya? Y luego de todas esas investigaciones se procede a la Corte, en la cual se va a realizar la sentencia. Ahora, cuando ustedes, por ejemplo, han observado alguna audiencia de, por ejemplo, Keiko Fujimori o de algún otro personaje político o de repente algún personaje público, ustedes han observado que se encuentra, por ejemplo, aquí en el centro se encuentra el juez. Aquí, en las esquinas, ¿no?, se encuentra el abogado, fiscal y las partes que están en conflicto. Ahora, ¿qué función cumple el fiscal en ese juicio o en esa audiencia? El fiscal va a dar a conocer las investigaciones que ha estado realizando. Ahora, chicos, una investigación no dura un solo día. Para poder investigar, toma su tiempo, inclusive años. Y si no hay medios probatorios para realizar la culpabilidad de dicha persona, simplemente se archiva. Entonces, un fiscal tiene una labor importante para la ejecución del delito en el caso de, por ejemplo, un juicio. Entonces, les estaba comentando sobre cómo se distribuyen las funciones en un juicio, ¿no? El juez, el abogado, fiscal y las partes que están en conflicto.
El fiscal, chicos, cumple la función de poder dar a conocer las investigaciones que se ha realizado. Y también, por ejemplo, puede determinar o mencionar solamente como referencia hacia el juez, de decir, tal persona, de acuerdo a las investigaciones, de acuerdo a los hechos narrados, debería de ser sentenciada a 5 años de pena privativa de libertad. Ojo, que solamente lo está mencionando, El juez tiene la atribución para que pueda optar o no optar por esa opinión. Para el fiscal dicha persona podría ir preso 5 años, pero el juez de repente no lo considera así, sino considera de que debería de ir 8 años, o de repente no considera que debería ir 8 años, sino 3 años. ¿Ya? Entonces, recuerda que el juez tiene la última palabra y es quien va a emitir un fallo. El fiscal se limita a perseguir el delito. ¿Qué quiere decir perseguir el delito? Que se va a realizar la investigación. Pero no todo lo que diga el fiscal necesariamente tiene que optar el juez. El juez escucha de acuerdo a las investigaciones que haya realizado. Entonces, de esa forma se realiza o de esa forma se distribuyen las labores en un juicio. Pero recuerda que eso es a nivel nacional, no a nivel internacional. Ahora, para que tengas referencia de cómo se realiza el procedimiento a nivel internacional, ¿se tiene que realizar una denuncia? Sí, claro que sí, pero ¿la denuncia se realizaba directamente al Poder Judicial, a la Corte? No, la denuncia se realizaba en la comisaría o en el Ministerio Público. Y lo mismo sucede en una instancia internacional. La denuncia no tiene por qué dirigirse directamente a la Corte. La denuncia se recepciona en la comisión. ¿Y por qué? ¿Por qué no realizar una denuncia directamente ante la Corte? Porque primero se tiene que verificar los medios probatorios o si hay un indicio en las cuales se haya cometido dicho delito. Imagínate que cualquier persona que quisiera denunciar se dirigiera a la Corte. ¿Qué es lo que va a pasar? Que el despacho, en la Corte se va a encontrar innumerables documentos de cada conflicto. Entonces, eso no sería lo ideal. Teniendo en consideración también que antes el juez se encargaba de investigar y a la vez sentenciar. Pero ahora ya no es así y ustedes también tienen conocimiento de ello por las investigaciones que realiza un fiscal. Entonces, a nivel internacional tenemos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que recepciona las denuncias. Ojo que te dice Comisión Interamericana. Comisión Interamericana. Si, por ejemplo, se vulnera algún derecho fundamental de un asiático, ¿podría recurrir a esta comisión? ¿Podría recurrir a ese órgano? No, no podría porque solamente corresponde para los países americanos, ¿ya? Americanos. Ahora, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya sabes, interamericanos, para países americanos, se encarga de emitir dictámenes en caso de vulneración de derechos humanos. Se encarga de emitir dictámenes. Por lo que este órgano es judicial. ¿Por qué es un órgano judicial? Porque por el propio nombre de judicial se va a emitir un fallo. ¿Y quién va a emitir ese fallo? Un magistrado que vendría a ser el juez, ¿no? Entonces, esto es a nivel internacional, teniendo en consideración que tú puedes recurrir a esa instancia internacional cuando se hayan agotado todas las instancias a nivel nacional. Porque si tú directamente te diriges, por ejemplo, a la comisión a realizar una denuncia porque se ha vulnerado tus derechos humanos pero no has realizado previo una denuncia en tu país, ¿qué es lo que te va a decir? No, que primero solucionen el caso, solucionen la situación en tu país. Y cuando ya no hay solución en tu país o tú sientes que de igual forma se sigue vulnerando tus derechos, ahí recién puedes recurrir a esta instancia, ¿ya? Ahora, tenemos por aquí a la Corte Internacional de Justicia. Corte Internacional de Justicia también es conocido como la Haya.
Y seguramente ustedes han escuchado sobre el referendo marítimo entre Perú y Chile, sobre el triángulo, por el cual se emitió un fallo a favor de Perú, ¿ya? Y que ya en el transcurso les voy a ir comentando sobre esa situación. Se encarga de resolver conflictos entre ¿qué? ¿O entre quiénes? Entre estados, más no entre ciudadanos. Si hay la vulneración o consideras que se ha realizado la vulneración de tus derechos humanos, ya sabes, Convención Americana de los Derechos Humanos, y ahí tienes a dos. Pero si hay un conflicto entre países, entre estados, no se pueden dirigir a la Corte Interamericana y mucho menos a la Comisión Interamericana. Se tienen que dirigir a la Corte Internacional de Justicia, Corte Internacional de Justicia, porque se va a encargar de resolver conflictos entre estados, más no entre ciudadanos. Emite opiniones consultivas respecto a situaciones jurídicas. ¿Qué quiere decir, profesora, que se va a emitir una opinión consultiva? Cuando hay algún conflicto, por ejemplo, entre Chile y Bolivia, va a intervenir la Haya, sí puede intervenir, pero de cierta forma orientándolos para que puedan resolver ese conflicto. En el peor de los casos, ya cuando se realice, por ejemplo, la demanda o denuncia correspondiente, ya se tiene que realizar o resolver ese conflicto, ya por medio de una sentencia. Pero si no, si todavía la situación se puede recuperar, o de cierta forma dicha situación podría tener solución, solamente se limitan a una opinión consultiva, ¿no? Por ejemplo, tal país tú deberías de realizar estas medidas, tal país tú deberías de tomar estos lineamientos. ¿Para qué? Para que se evite que se realice directamente por ejemplo, un conflicto judicial, un problema judicial, ¿no? Entonces, de eso se encarga la Corte Internacional de Justicia. Ahora, les había mencionado sobre el referendo marítimo entre Perú y Chile, ¿ya? ¿Cómo es esa situación o por qué se desarrolló? ¿Ya? Si bien es cierto, ustedes son conscientes de que sí, evidentemente había un problema, digo había porque ya se emitió ya el fallo a favor de Perú, en la cual ustedes cuando observan, por ejemplo, el mapa del Perú, observan ahí en los límites del mapa del Perú, se observa que no había algo definido, y no solamente a nivel de Perú y Chile, diferentes países hasta hoy o a la actualidad siguen teniendo problemas limítrofes. Entonces, se llegó a la conclusión de que dicho espacio marítimo debería de corresponder para Perú, ¿ya? Debería de corresponder para Perú. Se está realizando el aprovechamiento de ese espacio que, entre comillas, ha ganado Perú. Hay muchos especialistas que mencionan que no, y evidentemente también los pescadores artesanos mencionan que no. ¿Por qué? Porque en dicho espacio no hay la explotación o no se puede realizar la explotación del recurso, en ese caso que viene a ser la anchoveta, que es un recurso por el cual se realiza la exportación sobre todo y que viene a ser conocido Perú, pero no hay anchovetas en dicho lugar, entonces no se está realizando realmente un aprovechamiento como debería de ser. Y en conclusión, sí es un fallo que ha sido a favor de Perú, sí, pero no se está realizando el aprovechamiento que corresponde, o es que simplemente ha quedado como sí, pues sí, evidentemente hemos ganado, pero hasta ahí nada más, ¿ya? Ahora, para poder realizar una pequeña síntesis de todo lo mencionado, entonces había mencionado por aquí a los sistemas de protección de los derechos humanos. Sistemas de protección de los derechos humanos. Tienes por aquí a la Carta Internacional de los Derechos Humanos. Recuerda que una carta viene a ser un documento en la cual diferentes estados también han optado por respetar lo que dice en cada pacto. Y tenemos al Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales. Tenemos al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Declaración Universal de los Derechos Humanos, y ya te había mencionado que no es igual que la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. ¿Por qué? Porque esto es a nivel, y su propio nombre también lo dice, universal. Eso rige para toda la población. En cambio, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano rige para, bueno, y se adecuaba de acuerdo al contexto, que fue en la Revolución Francesa. ¿Ya? Entonces, cuando te hablan de la Carta Internacional de los Derechos Humanos, ¿qué es lo que vas a tener en cuenta? Que se está respetando lo que en cada documento se ha establecido en referencia a cada pacto, ¿no? Y en referencia también a la declaración. Ahora, cuando, por ejemplo, se haya terminado las instancias a nivel nacional en la que se haya vulnerado tus derechos humanos y ha quedado omiso, ¿no? Simplemente se ha dejado de lado. Que en reiteradas ocasiones ustedes de repente pueden escuchar que tal persona ha sido vulnerada, bueno, se ha vulnerado los derechos humanos, pero sin embargo no se realizó nada. Perú, chicos, viene a ser el país favorito, sobre todo en la cual realiza o dicha institución se encarga de realizar las investigaciones, ¿ya? Sobre todo en la década de los 90, en las cuales, por medio de la Comisión y por medio de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, se han emitido fallos de ciudadanos en los cuales se ha vulnerado sus derechos humanos, ¿ya? Ahora, ya sabes que cuando te hablen de la comisión, aquí se va a recepcionar las denuncias, que también ha sido pregunta de examen de admisión. Cuando se realizaba una denuncia, ¿se tendría que dirigir a la Corte Interamericana? No, tendrías que dirigirte a la Comisión Interamericana, porque en la Corte se va a encargar, o la Corte se va a encargar de sentenciar, más no directamente se va a encargar de recepcionar tu denuncia. Ahora, había mencionado por aquí sobre la Convención Americana de los Derechos Humanos, que también es conocido como el Pacto de San José de Costa Rica, y que fue proclamada en el 22 de noviembre de 1969. ¿Por qué se menciona o se habla mucho del Pacto de San José de Costa Rica? Porque tiene que ver con la coyuntura social en las cuales todavía no se puede aprobar la pena de muerte en el Perú. Y ya en algunas clases también se les ha mencionado sobre la pena de muerte en el Perú. ¿Por qué no se puede aprobar? Y les voy a comentar un poco sobre esa situación. La Constitución actual que rige es la Constitución de 1993. La Constitución anterior era del 79. ¿Y qué te decía la Constitución del 79? Que se permitía la pena de muerte en caso de traición a la patria. Eso es lo que te decía la Constitución anterior. ¿Ya? Traición a la patria. Ahora, en la Constitución actual te dice que en el artículo 140 te dice que se permite la pena de muerte en el Perú cuando hay traición a la patria en caso de guerra, y terrorismo. ¿Ya? Ahora, quiero que sobre todo diferencies entre esas dos constituciones, porque cuando Perú formó parte de esta Convención Americana de los Derechos Humanos, cuando Perú formó parte, regía la Constitución del 79, no la del 93. Y en uno de los artículos, en los primeros artículos de dicho tratado internacional, te menciona que se debe de prevalecer la vida. Y además te limita a diferentes estados a que puedan incluir más normas de las cuales ya se haya establecido. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, en la Constitución del 79, que es la anterior, te decía que solamente se permite en caso de traición a la patria, y en la Constitución del 93 te dice traición a la patria y terrorismo. Quiere decir que terrorismo no se podría aplicar en el Perú, más sí traición a la patria, cosa que todavía ustedes de repente no puedan percibir, que una persona a una persona se le haya sentenciado a pena de muerte por traición a la patria, porque evidentemente todavía no hay otra guerra. Puede ser una guerra, por ejemplo, una guerra mundial, o de repente una guerra entre otro país,
pero como todavía no se ha dado ese incidente, todavía no se puede realizar esa sentencia. Pero sí hay investigaciones sobre terrorismo. Entonces la pregunta sería, ¿por qué, habiendo investigaciones sobre terrorismo, no se le ha sentenciado a pena de muerte? Porque en la Constitución actual te dice que sí se puede aplicar la pena de muerte en caso de terrorismo. Pues porque el mismo tratado internacional lo limita. Lo limita en el hecho de que te dice que los estados ya no pueden volver a restablecer lo que han eliminado. Y en la Constitución del 79 te dice que solo se permitía en caso de traición a la patria. Antes de la Constitución del 79, ¿se permitía la pena de muerte? Sí, chicos, sí. Por ejemplo, se habla del monstruo de Armendáriz, ¿no? Es un caso bastante polémico porque la misma población estaba tan indignada para que dicho personaje pueda ser ejecutado a pena de muerte. Se le había investigado porque había violado y asesinado a un menor de edad. Pero luego con las investigaciones llegaron a la conclusión que no era culpable, pero después de haberlo ejecutado. Entonces fue un incidente bastante polémico y también fue uno de los factores por los cuales en la del 79 ya no se permitía la pena de muerte, porque en anteriores constituciones, recuerden que Perú sobre todo es favorito para realizar las modificaciones de la Constitución. En las anteriores constituciones sí se permitía la pena de muerte en caso de, por ejemplo, violación, se permitía, por ejemplo, la pena de muerte en caso de asesinato y algunos otros delitos. Sí se permitía, pero en la de 79 solamente se limitó a traición a la patria. Entonces, ahí está la dificultad por los cuales no se puede establecer la pena de muerte porque hay una limitación. Porque en el mismo tratado internacional te dice que los estados no pueden incluir o los estados no pueden aprobar en su constitución algo que ellos ya han eliminado. ¿Y qué quiere decir entonces? Que si en la Constitución del 79, que era la Constitución en la cual regía y por los cuales con esa Constitución se realizó paralelamente se realizó la aprobación también de dicho tratado internacional, entonces no tendríamos por qué incluir algo que ya se ha eliminado. Entonces ahí radica la dificultad. Ahora, ¿qué se tendría que hacer para que se pueda aprobar la pena de muerte? Se tendría que realizar una denuncia ante dicho tratado internacional, ¿ya? Para que no pueda haber esa limitación. ¿Se podría realizar? Sí, pero recuerda que también toma su tiempo. Por ejemplo, se tiene que realizar la denuncia a dicho tratado internacional, porque si uno incumple ese tratado internacional, chicos, nosotros vamos a ser sancionados. Entonces no simplemente está en que se pueda aprobar y no pasó nada. No, recuerda que la Constitución política tiene la misma jerarquía que los tratados internacionales que versen sobre derechos humanos. Convención Americana de Derechos Humanos, sí, es un tratado internacional que versa sobre derechos humanos. Por lo tanto, tiene la misma jerarquía que la Constitución. A diferencia de, por ejemplo, el TLC, que es un tratado internacional también, pero se encuentra en el segundo nivel, no en el primer nivel. ¿Ya? Entonces, ahí radica sobre todo la dificultad. Ahora, con la Corte Internacional de Justicia, ¿qué es lo que tienes que tener en cuenta? Que es un órgano judicial que se va a encargar de resolver conflictos entre estados, más no entre ciudadanos. Si hay algún conflicto, alguna vulneración de tus derechos humanos, no puedes recurrir a la Corte Internacional de Justicia. Y ya sabes por qué. Porque se limita a resolver conflictos entre estados. A su vez, también se emite opiniones consultivas. Sobre todo, las opiniones consultivas o los problemas que dicho órgano judicial emite, sobre todo son problemas limítrofes, que hasta hoy por hoy, como les estaba mencionando, sigue. Y no solamente con Perú y Chile, sigue Perú y Bolivia, sigue entre, por ejemplo, Colombia y Ecuador y entre otros países. Hay todavía investigaciones que se están realizando. No, recuerden que esa investigación entre Perú y Chile sobre el referéndum marítimo no duró un año, no duró 2 años.
Ya ustedes también conocen el contexto en el cual se vivió en aquella época, ¿no? Bueno, entonces les había reiterado sobre los sistemas de protección de los derechos humanos respecto a la Carta Internacional, respecto a la Convención Americana y respecto a la Corte Internacional de Justicia. Bueno, chicos, entonces hasta aquí ya estaríamos finalizando el tema correspondiente a la semana número 3 referido a los sistemas de protección de los derechos humanos. Espero que haya sido de su agrado y nos vemos en la siguiente semana correspondiente a las normas jurídicas.